Libercast presenta una producción de Libertópolis. Día a día encontrarás los episodios de las emisiones correspondientes a nuestros programas. Todo lo relevante que necesitas saber sobre Guatemala y el mundo en 10 minutos por $1.99 mensuales. Aprovecha la oferta de introducción de $15.99 al año. Suscríbete ya. Síntesisglobal.com. Bienvenidos a Libertópolis por la tarde. Es un gusto estar con todos ustedes arrancando nuestro programa. Gracias por estar con nosotros, gracias por acompañarnos. Si va en el tráfico, respire profundo, libérese de ese estrés que ninguna falta le hace. Así que haga esa respiración y suelte ese estrés y permita que lo acompañemos durante su trayecto. Si nos ve y nos escucha a través de nuestras diferentes plataformas, estamos en Facebook, estamos en YouTube y también estamos en Twitter. Así que muchísimas gracias por estar con nosotros, gracias por compartir nuestra transmisión y también estamos publicando contenido en TikTok y en Instagram y nos encuentran como Libertópolis. Así que muchísimas gracias por estar con nosotros y hoy vamos a hablar de un tema pues que se ha estado hablando durante ya varios días por el tema del precio de la gasolina, el precio de los combustibles y el precio del gas como un combustible también. Entonces surge en una propuesta del ministro con respecto a el ministro de Economía con respecto a pues exonerar de impuestos estos productos, ya que el precio tope pues no es factible para bajar o para disminuir este incremento en el costo de estos insumos. A raíz de esta propuesta se empieza a manejar, el ministro de Economía habla de exoneración de impuestos, que esto le corresponde al legislativo, brinca el superintendente de la SAT y el ministro de Finanzas diciendo que eso es inviable, que son 3,000 millones de quetzales que no se pueden desperdiciar, que no se pueden dejar en la mesa, que no se le pueden dejar a los ciudadanos y que esto no es posible. Y la pregunta es, ¿se puede o no se puede? ¿Es falta de voluntad política? ¿Realmente no tiene de dónde sacar el gobierno? ¿No tiene de dónde reducir sus gastos para absorber este impuesto, quitar este impuesto de la distribución al petróleo? De esto vamos a platicar con nuestro invitado, quien ya se encuentra conectado, Mario Archila, quien es abogado y socio de Consortium Legal y experto en el tema tributario. ¿Qué tal, Mario? ¿Cómo estás? Bienvenido. Gracias, un gusto estar por acá en el programa y acompañarte con este súper temazo. Pues dime por dónde le quieres entrar, porque aquí hay muchas aristas con el tema del precio de los combustibles, exoneración, quitar un impuesto de la distribución al petróleo, un impuesto directo, algunos hablaban de exoneración del IVA, dicen que no. ¿Por dónde quieres empezar, Mario? Pues si quieres vamos de lo más sencillo a lo más complicado en cuanto a esas propuestas y tal vez porque estoy seguro que los que nos escuchan están esperando saber si es viable o no es viable como una respuesta y luego hacer las aclaraciones de por qué la respuesta es sí o no. Mi perspectiva es que es totalmente viable quitar el impuesto. Okay. Y ahí es donde digo vamos de lo sencillo a lo más complicado. Lo más sencillo pues es eliminar el impuesto de distribución y tiene muchas razones, que es donde se pone un poco, digamos, técnico el asunto de por qué. Lo que no debería de ponerse sobre la mesa es eliminar el IVA, pero esto es porque se convierte al eliminar el IVA, y esto es lo sencillo del asunto, al eliminar el IVA en la venta del combustible al público final, toda la cadena de distribución va a conceptualizar el IVA como un costo y por lo tanto no se va a ver reflejado esa eliminación del IVA en el precio final. Y por lo tanto conviene muchísimo más mantener la cadena de distribución del IVA completa para que ni el importador que tiene que pagar el IVA en la aduana y demás lo realice. No conviene porque se vuelve una cadena de nunca acabar
aunque se dijera que los combustibles no pagan IVA en la importación. O sea, volvería eso un problema tanto para SAT en recaudar como para todos en cuanto a pagar impuestos los que están en la cadena. Tal vez, y el público tampoco recibiría el beneficio porque todos tienen que pagar IVA en todas sus compras adicionales al combustible que utilizan, ¿verdad? Entonces, como no lo van a poder recuperar en su venta del combustible como producto principal, lo van a meter como parte del costo y el precio va a seguir siendo el mismo por el componente de IVA ya como costo y no como un impuesto que recuperan ellos. Esa es la parte, digamos, sencilla de ver, y por eso es que el IVA sigue siendo el impuesto que más recauda en Guatemala, porque es muy sencillo de recaudar, siempre y cuando se mantenga en una sola tarifa. Ajá, que y de manera general. Claro. Sí, porque esa es otra de las propuestas, que es hacer como un IVA diferenciado. Y hacer un IVA diferenciado pues tiene el efecto parcial de lo que decíamos, porque todas las compras que van a hacer en una gasolinera, los camiones, las reparaciones de los camiones, las compras de las llantas, etcétera, tienen IVA al 2, y el combustible va a tener un IVA al 6. La diferencia entre lo que estoy pagando de IVA y lo que estoy recuperando de crédito del IVA me va a quedar ahí, por lo que de todos modos lo voy a incluir como parte del precio para compensarme tener que desembolsar el IVA en todas mis compras con una tarifa más alta. O sea, ese experimento de tener tarifas diferenciadas ya lo han probado países en Europa y no logra los beneficios que se supone que le va a dar al público y al consumidor final. Ahora, esas ideas siguen existiendo porque en la cabeza del público, el que le modifiquen la tarifa a un producto les va a beneficiar en el precio de ese producto. Pero de nuevo, los datos que se pueden tener de países que han experimentado con tarifas diferenciadas es que eso no necesariamente se logra, y empieza a haber hasta incentivos para hacer y clasificar los productos como no son y facturar como no se debe, y entonces, bueno, vamos a tener ahí gente vendiendo manzanas, poniéndole que son combustible, o al revés, ¿verdad? Poniendo que venden galones de combustible cuando realmente son manzanas, y lo que financieramente salga. O sea, contra la economía no se puede pelear. Tiene economía en cuanto a toma de decisiones. Claro. De qué me sale mejor, ¿verdad? Eso es lo que los políticos a veces no entienden. Más complicado es las razones por las cuales el impuesto de distribución debería de ser eliminado, y la más complicada todavía es explicar por qué el superintendente y el ministro están equivocados en cuanto a que la recaudación no tiene espacio para eliminar el impuesto. Entonces vamos con la parte del impuesto de distribución, que no es el único, pero es el más común y el que casi todo el mundo sabe que paga dentro del precio. Y el famoso impuesto de distribución de petróleo y derivados, como se llama, pues tiene una cantidad por galón de gasolina súper, de gasolina regular y de diésel, gasolina de avión, y para el famoso gas licuado de petróleo o gas propano, como le decimos nosotros coloquialmente. Y por cada unidad de venta, pues hay un valor. Digamos, tomemos para efectos de que la gente vaya comprendiendo, cada galón de combustible súper tiene 4 quetzales 70 dentro de su precio, que es este impuesto. Y la cadena de distribución va adelantando el impuesto, que eso es lo que hace, para el público, hace que no se termine pagando 4.70 por galón, sino que se termine pagando un poco más, porque hay un componente en el precio que sirve en un producto como el combustible para compensar los galones que se evaporan entre salir de los tanques que están en el puerto a caer en el camión, en la cisterna, en el transporte, pues por la temperatura y demás, y lo que llega al tanque de la gasolinera, también por temperatura y evaporación y demás. Entonces una cisterna, digamos, de 6,000 galones de combustible probablemente llegue a la gasolinera únicamente con 5,800 galones.
pero el transportista le pagó, o el distribuidor intermedio le pagó al importador del combustible 6,000 galones de impuesto de distribución de petróleo. Y cuando entrega y los medidores le marcan que solo entregó 5,800, le van a pagar solo 5,800. Y luego, al estar en tanques, entre más se vacía el tanque, y digamos, en combustible uno no puede ir rellenando el tanque, ¿verdad? Tiene uno que esperar que el tanque baje y que ya le quepan otra vez los 6,000 galones para poder mandar a comprar otra cisterna. Entonces, cuando el tanque tiene espacio y hay calor, pues se va evaporando y se evapora otra cantidad. Entonces, al final de los 5,800 que compró, solo va a poder vender 5,700. Y eso que se evapora, de todos modos, ya lo pagó en impuesto porque lo pagó al momento de comprarlo. Y se lo tiene que cobrar al que va a echar gasolina ahí a su gasolinera. Por eso es que hay un pedazo de ese impuesto que se convierte en parte del precio para poder justificar esas evaporaciones y no salir perdiendo financieramente. Aunque en la contabilidad aparezca que se lo debe el gobierno, pero nunca lo va a poder cobrar, ¿verdad? Como el famoso crédito fiscal. Cabalmente. A todo el mundo se lo deben, pero no se lo van a devolver. Y igual se presupuesta, nos se endeudan con eso, pero tampoco se devuelve. Pero bueno, esa ya es otra historia. Y aquí, como no hay un mecanismo para solicitar la devolución, o sea, por evaporación del producto, el dueño de la gasolinera puede poner por evaporación el costo del producto como gasto deducible. Uh-huh. Pero es el costo del producto, no el impuesto que pagó. Ese le va a seguir apareciendo como una cuenta por cobrar. Y lo va a recuperar cuando venda los galones. Pero esto no es como vender un producto enlatado, que ahí están las latas, y aunque esté medio torcidita la lata, todavía habrá más de alguien que la compre. Aquí se evaporó y se evaporó. Aparte que puede haber robos también de partes del combustible en el transporte, en la salida, en el ingreso. Y cada uno de esos galones pues le está costando 4 quetzales 70 al gasolinero final, ¿verdad? Y luego pues de estos 4.70 que paga uno cuando echa combustible en su carro, hay y eso funciona igual para el gas. Está el costo del IVA y obviamente está el costo del impuesto sobre la renta que tiene el combustible, como cualquier otro negocio. Entonces, es un negocio de márgenes de centavos por galón. Eso es lo que gana la gasolinera final, son centavos. Y luego es un producto sensible a las modificaciones de precio en el mercado internacional. Cosa curiosa en Guatemala, y que la gente probablemente ya se dio cuenta, que la pandemia no vino a hacer lo que muchos negocios previeron. Entre esos, los negocios de vehículos previeron que iban a tener una baja. Uh-huh. Y lo que me comentó alguien que vende carros es que han tenido como 30% de alza. Y principalmente motos. Y esto no es una tendencia de Guatemala, esto es una tendencia a nivel mundial, porque con las restricciones de transporte público, mucha gente, y los que más restricciones hemos tenido somos en Latinoamérica ahora, mucha gente optó por comprar algún tipo de vehículo usado, moto o vehículos nuevos en algunos casos. Y esto hace los países que tienen eso del famoso pico y placa, que un día no circula el par y otro día circula el impar, y así, como quisieron poner acá para un momento dentro de los encierros. Lo que terminan haciendo es que compran 2 vehículos y de todos modos salen los 2 días que salen con uno u otro, ¿verdad? Entonces, se vendieron más vehículos, hay más parque vehicular, por lo tanto hay más consumo. Esto es a nivel mundial. Hay costos de transporte marítimo altísimos en un montón de cosas. Probablemente los fletes de tanqueros también aumentó. Ahí no hay crisis de contenedores, pero hay problemas en puertos, aunque los tanqueros descargan usualmente en puntos distintos, pero me imagino que algo ahí ha de haber. Y empieza el invierno. Y hay el famoso cartel del petróleo restringiendo la oferta, y el precio por barril aumenta.
Y en una gasolinera, para poner precio de venta al público, tienen que prever el valor de recompra del combustible que están vendiendo. Entonces, le están apuntando a lo que les va a costar más adelante para poner el precio al público. Claro, y todos estos temas se tienen que esto es ajeno, por así decirlo, al tema de los impuestos. O sea, hay que considerar que el combustible a nivel mundial está subiendo de precio y esto es la situación que se está dando. No es que se esté especulando con el precio, no es que Guatemala esté incidiendo en los precios del petróleo, sino que es, al final, todos estos temas internacionales. Voy a ir al corte y cuando regresemos entonces, teniendo este contexto que tú nos hablabas de las mermas, el tema del impuesto que se paga de 4.70, por ejemplo, en la gasolina súper, pero se paga también en la regular, en diésel, en el combustible para avión y en el gas propano, surge esta idea de qué se puede hacer. Entonces, precio tope. ¿Por qué el precio tope es una mala idea? Porque muchos dirían, bueno, pues pónganle un precio tope. ¿Por qué es una mala idea? Y luego, ¿qué pasa entonces con el tema de los impuestos? Cuando regresemos del corte. Sigue en sintonía de Libertópolis. El valor de la verdad. Y ya estamos en esta época fabulosa y en la San Martín pues también es una época fabulosa porque hay sándwiches. Regresan los favoritos de esta temporada y son los sándwiches navideños. ¿Y qué te parece disfrutar el sándwich de pavo al horno? 100% pechuga de pavo al horno servida con dentro de un exquisito egg twist y acompañado por la tradicional gravy de la casa. O si prefieres algo un poquito más tropical con piña, pues el sándwich de jamón navideño horneado con piña caramelizada y queso mozzarella gratinado acompañado de una salsa navideña. Todo esto lo puedes disfrutar en la San Martín. Puedes ir a cualquiera de las tiendas de San Martín, disfrutarlo o también puedes pedirlo a domicilio. Si lo que quieres es disfrutarlo en casa, puedes entrar a sanmartinbakery.com o también puedes enviar un mensaje al WhatsApp 22 15 15 15, 22 15 15 15 o hacer tu pedido a través de Pedidos Ya, Uber Eats y Hugo. Regresamos a Libertópolis por la tarde. Estamos platicando con nuestro invitado Mario Archila, abogado y es socio de Consortium Legal, y estamos hablando acerca del tema de los impuestos, del tema del precio del combustible, hablando de las gasolinas y el gas propano. Y te preguntaba, nos diste ese contexto, Mario, y te preguntaba, bueno, entonces, una opción o algo que dijeron y el ministro de Economía lo descartó desde el inicio fue el tema de los precios tope. ¿Por qué es una mala idea los precios tope? Y entonces volteamos a ver a los impuestos y podrían funcionar aunque el ministro de Finanzas y el superintendente digan que no. Bueno, de la parte de precio tope estoy seguro que los oyentes de Libertópolis saben perfectamente qué causaría el precio tope, porque ustedes se han encargado ya en los años que tienen de explicar los principios más básicos. Un precio tope lo que va a causar es escasez, más en este producto que como decía, depende del valor de recompra que se esté previendo, ¿verdad? Y si ahorita nos están diciendo que se espera que para enero el barril de petróleo esté en $100, probablemente el galón de gasolina en Guatemala tendrá que estar casi por 40 quetzales para ese momento. Entonces, tienen que ir teniendo el flujo suficiente para recomprar más adelante. O sea que dentro de poco tendremos un alza de precio de nuevo. Y luego dicen, ¿por qué no baja el precio cuando el petróleo baja, verdad? Pero porque es el inventario que compré con precio caro. Y tengo que esperar hasta poder reabastecerme con precio barato, pero no puedo tampoco dejar de cobrar lo que me costó el combustible, o sea, por esos tiempos que tiene el asunto. Entonces, desabastecer completamente al país por poner un precio tope, pues evidentemente no es una solución. Ahora, el único componente que tiene
y eso por ahí, no sé si viste algunos tweets de gente poniendo los precios de las bombas en Honduras o en El Salvador, y que decía, miren, ahí está más barato que aquí, entonces aquí los gasolineros especuladores. Pues no, lo que pasa es que no tienen esos impuestos, como el impuesto de distribución de petróleo, que se le suma al valor. Simplemente comparar precio de gasolina súper regular y diésel, el precio costo es casi el mismo, pero la diferencia de precio de venta, el diésel está como en 30 quetzales y la gasolina súper, si no me falla la memoria de hoy que pasé viendo, estaba casi en 35. El impuesto de distribución de diésel es 1.30 y el impuesto de distribución de gasolina súper es 4.70. Eso nos explica la diferencia si el costo es prácticamente el mismo, ¿verdad? Porque ahora no tenemos el diésel aquel todo malo que arruinaba los motores, ahora tenemos diésel de bajo en azufre y demás, que es bastante más caro que antes, y ya no tenemos subsidio al diésel como había antes, ¿verdad? Entonces, por eso es que el precio se empareja. Pero si vemos solamente entre esos dos combustibles, esa diferencia de precios se justifica con el impuesto. Si bajamos el impuesto, la gasolina súper automáticamente estaría básicamente 5 quetzales más barata de lo que está ahora. Que tendríamos precios aproximados a lo que estaban mencionando ahí, o lo que puede estar en Estados Unidos, que es $4 y fracción por galón. Básicamente son los mismos 30 quetzales, es el mismo precio, pero es el componente. Que digan que no se puede porque no hay espacio para dejar de recaudar, eso tristemente para SAT y para el ministro de Finanzas eso no es cierto. En el Market Trends de la Universidad Francisco Marroquín hay un artículo recientemente publicado por OLAF en el que están los números y están las gráficas y demás, y la recaudación de este año está muy por encima de lo que se había proyectado. Entonces, sí hay espacio. O sea, principalmente, sin ni siquiera entrar al tema de que el problema nunca es el ingreso, el problema siempre es el gasto. Sí hay espacio por el crecimiento de la recaudación que ha tenido este año, por diferentes factores. Hay más remesas entrando a Guatemala que en años anteriores, que se debe a que Biden está regalando dinero, entonces hay más remesas entrando. Hay un crecimiento en el sector de construcción que tampoco nadie lo esperaba. Que no sé exactamente cuál es la explicación, pero digamos de lo que vi el artículo, hay un crecimiento en bienes raíces y eso moviliza economía y están logrando mayor recaudación. Y esa mayor recaudación compensaría lo que fue presupuestado como tal. Entonces, eso es posible hacer. Una propuesta, y esto, digamos, no es idea mía, es de nuevo citando a Olaf de UFM Market Trends. Si el gobierno lo que quiere es tratar de mantener ese impuesto para una recaudación cuando el precio del petróleo baje y el precio de gasolina baje, pero pensara en realmente tratar de aliviar un producto que tiene un efecto de cadena, porque el transporte de mercancías y bienes y demás tiene un componente muy alto del combustible, y con las restricciones que sigue teniendo el transporte público en Guatemala, hay un impacto directo en gente que para llegar a trabajar y vive en las afueras y no tiene transporte que venga a Guatemala, tuvo que usar transporte propio, ¿verdad? Pensando en eso y manteniéndolo, modificar el impuesto para que sea, mientras suba el valor del precio de eso, el impuesto baja, y cuando vuelva a bajar el precio y el impuesto sube, pudiera ser una opción viable que pues, en este momento facilite y le baje el precio al guatemalteco, y cuando el precio por galón esté en 18 quetzales, pues entonces pagaremos 23.
masiva. A mí no me gusta porque hay unos temas constitucionales respecto a los impuestos de distribución a todos, que eso incluye bebidas alcohólicas, fermentadas, cemento, y que por temas constitucionales esos impuestos no deberían de existir. Pero digamos, dentro del escenario que ya existen y por lo tanto hay intereses ya creados, y aunque los intereses del gobierno siempre son perversos en el sentido económico, pues esa idea de OLAF pues pudiera ser una salida neutral. Pero constitucionalmente ninguno de los impuestos de distribución deberían de existir. Esos fueron inventados cuando no existía IVA en Guatemala, digamos, como concepto. Y al momento de entrar el IVA en vigencia, el impacto que tiene en el consumidor final es que paga IVA y paga el impuesto de distribución o el impuesto específico al consumo, como se llaman los de bebidas. Y eso sí tiene una repercusión en cuanto a la capacidad de pago, como se llama en la Constitución, capacidad contributiva, y eso está prohibido. Tener un sistema tributario que afecte la capacidad contributiva se considera injusto e inequitativo y por lo tanto inconstitucional. Entonces hay un argumento para eliminarlos. Y creería yo que la Administración Tributaria y el Ministro de Finanzas deberían de velar por el cumplimiento de la Constitución y no por los intereses propios, ¿verdad? Que ni siquiera son los intereses de los ciudadanos, son los intereses de ellos dos. Claro, porque al final, y tengo entendido que esto ya se había logrado quitar, pero se vuelve a establecer, a pesar que existía ya un dictamen, y creo que ya en el segundo dictamen de la Corte ya no fue favorable. Ahí me perdí un poco en cuanto a ese tema de cuando se quita, o sea, se pone una inconstitucionalidad, se quita y luego lo vuelven a poner. Es que hay una inconstitucionalidad del año 2001 que declaró inconstitucionales los impuestos, el aumento del impuesto específico al consumo de bebidas alcohólicas. Okay. Y entonces se declaró inconstitucional ese aumento y luego el Congreso respondió colocando un impuesto de distribución de bebidas distinto. Se plantearon inconstitucionales, ¿sí? Ajá. Solo le cambió el nombre. Sí, sacó decretos nuevos y demás y le hizo algunos ajustes y etcétera. Se impugnaron algunos de estos impuestos específicos al consumo de bebida. Algunos fueron declarados inconstitucionales. Por ejemplo, había uno que cobraba un quetzal por cada sobrecito de polvo que pudiera ser 1 litro de sopa o de alguna bebida. Entonces, todos aquí en nuestra infancia, pues, tomamos de esos frescos de sobrecito. Claro. Y un sobrecito costaba 25 centavos y ahora tenía que pagar un impuesto de 1 quetzal porque dice que hace 1 litro de bebida. Y la Corte en ese entonces dijo, el litro no es una medida de capacidad de pago, entonces yo no puedo grabar con 1 quetzal una medida de volumen, cuando lo que tengo que grabar es una medida de capacidad de pago, entonces tengo que estarlo amarrando al precio. Y si me dicen que el sobrecito de eso o un cubito para hacer sopa cuesta 10 centavos, ¿por qué le voy a poner 1 quetzal de impuesto? Entonces no tiene lógica y lo declaró inconstitucional. Entonces hay algunos que fueron declarados inconstitucionales. La del 2001, que es, digamos, la sentencia más interesante, en este sentido sí nos dice que no es doble tributación, porque la Constitución define que doble tributación es cuando el impuesto es idéntico. Es el mismo hecho, las mismas personas y en el mismo plazo. Y que los impuestos específicos gravan el consumo del producto, mientras que el IVA grava la venta. Entonces, no son lo mismo. Y por eso no se puede declarar inconstitucionalidad por doble tributación. Pero que no se puede pretender que el IVA, y esa es la modificación que le hicieron, que el IVA se cobre sobre otro impuesto.
porque ahí hay una violación a la capacidad contributiva. Y denomina esa sentencia por sobreposición tributaria, o sea, que le cobra un impuesto a otro impuesto. Entonces el Congreso cambia los mecanismos de cálculo y lo que sale en este impuesto es que para que no haya sobreposición, antes de uno calcularle el IVA a su factura de la gasolina, tiene que restarle 4.70, 4.50 y 1.30, dependiendo de qué tipo de combustible compró, por galón que uno compró. Por eso es que las facturas de combustible te dicen cuántos galones de gasolina super para que tú hagas el cálculo y agarres 4.70 por lo que me dice ahí la factura. Eso se lo resto al precio y después calculo el IVA. Y lo mismo es con las bebidas. Pero esa fórmula se la inventó el Congreso para que no hubiera sobreposición. Pero sigue existiendo violación a la capacidad contributiva, a la capacidad de pago, porque el consumidor tiene que desembolsar los dos impuestos, el IVA y el impuesto de distribución. Y eso lo hace de todos modos inconstitucional. Claro, y además si pensamos en lo que me hablabas acerca de este sobrecito que generaba 1 litro, pues aquí también se está grabando sobre 1 galón. Sí, totalmente, es el mismo argumento como tal, ¿verdad? Ok, y entonces, bueno, el tema de la doble tributación, ¿crees que podría en algún momento presentarse una inconstitucionalidad? ¿Ves que como está desafortunadamente se ha convertido en un tema ya no tanto jurídico sino político? Si el tema, la conformación de la Corte de Constitucionalidad es afín o no al partido o gobernante o al grupo gobernante, y más que si cumple o no la Constitución. ¿Tú creerías que valdría la pena intentar hacer otra acción de constitucionalidad o realmente es mejor exigirle al ministro de Finanzas? Bueno, aquí es al Congreso porque son quienes autorizan o no los impuestos, pedir esta eliminación de este impuesto de la distribución al petróleo? Mira, el camino en el Congreso es muy sencillo, ¿verdad? Cualquiera de los diputados puede hacer la propuesta como tal y en virtud de la situación en la que está el precio y demás, pedir inmediatamente la derogación, moción privilegiada, una lectura de urgencia nacional y lo que fuera, y lo lograríamos, en lugar de estar haciendo las payasadas que fueron a hacer algunos diputados de ir a poner amparos porque el precio estaba muy alto, ¿verdad? O sea, es un tema que arreglan ellos de un plumazo y lo arreglan en una sesión. Obviamente, como no están alineadas las estrellas para que eso suceda, creo que del Congreso podemos esperar sentados que eso pase. Ya un diputado propuso eliminar el ISO, el impuesto de solidaridad, al inicio de la pandemia, y ni siquiera pasó el primer examen del procedimiento legislativo, ¿verdad? Un diputado de Creo la presentó y ahí nos quedamos con un impuesto que es notoriamente inconstitucional, que lo puede arreglar el Congreso y no logra tracción. O sea, eso también no creo que pase. De la Corte de Constitucionalidad, además de la situación política, creo que tristemente dentro del sistema jurídico sí hay una posición ideológica que impide la interpretación sana de muchos principios constitucionales, ¿verdad? Y dentro de eso la parte de los impuestos, porque para unas facciones ideológicas el pago de impuestos es el equivalente a la salvación del mundo. Y que es una contradicción en sí misma, porque ¿cómo va a ser la salvación del mundo que a mí me quiten el producto de mi trabajo por vía un montón de impuestos y después pretendan que mi nivel de vida aumente si cada vez que yo trato de aumentar mi nivel de vida me lo quitan, ¿verdad? O sea, no tiene sentido. Por eso es que creo que difícilmente ese tipo de argumentos muchas veces prospera, porque ideológicamente defienden esa postura equivocada de los impuestos. Pues vamos a ir al corte y cuando regresemos, hablemos entonces, lo puede arreglar el Congreso, puede eliminar esto. ¿Hay espacio? Porque podrían agarrarse del tema de no hay espacio, no hay forma de hacerlo, pero si le entramos al presupuesto que ahora se está discutiendo y el presupuesto que se recetaron para este 2021,
la calidad del gasto permite hacer adecuaciones para poder dejar de gastar 3,000 millones, 3,000 millones de quetzales, que es lo que se tiene estimado que se cobraría de este impuesto, solo del impuesto de distribución al petróleo, se tiene estimado 3,007 millones para este 2021. ¿Hay ese espacio? Cuando regresemos del corte. Sigue en sintonía de Libertópolis. El valor de la verdad. Regresamos a Libertópolis por la tarde. Mi nombre es María Dolores Arias y estoy platicando con Mario Archila, abogado y asociado de Consortium Legal, socio de Consortium Legal. Estamos hablando con respecto a el tema de los impuestos, el tema del precio del combustible, de la gasolina y del gas propano. Y te preguntaba, Mario, con respecto a si es posible reducir estos impuestos y hacer algún ajuste en el gasto para que tener ese espacio que dice el señor Richie y el señor Marco Livio, que no se puede. Pues, como te comentaba, tristemente los números no están del lado de ellos. Sí es posible por el aumento de recaudación, el que ha habido en otros sectores, a pesar de los pesares, a pesar de la pandemia y demás, tenemos crecimiento de recaudación, estamos por encima de la meta. Milagrosamente. A pesar de que, pues, puede haber algún componente de inflación por encima del crecimiento económico real, que todavía no sabemos, pero como se mide la recaudación, se mide en quetzalitos y no se mide para efectos de meta y no se mide en porcentaje del PIB, entonces están hablando de 3,000 millones de quetzales. Sí hay 3,000 millones de quetzales más de recaudación, y de nuevo los números no son míos, me baso en lo que Olaf de UFM Market Trends publicó esta misma semana, donde sí hay espacio. O sea, él hizo el análisis de la recaudación, el crecimiento, las tendencias, etcétera, y dice, podemos perfectamente eliminar el impuesto en este momento, que la recaudación va a llegar a la meta. Que no vaya a ser lo que ahora están viendo que pudieran recaudar, pues eso es diferente a que no vamos a llegar a la meta que se presupuestó. Pero, digamos, Olaf sí dice llegamos a la meta. Si entramos al segundo tema que tocaste, de la calidad del gasto, 70% o 75% por ahí va en gastos de operación. Pues evidentemente, si hacemos recortes, hasta nos va a sobrar. Solo que el hacer recortes implica que muchos burócratas se queden sin su sustento, que nosotros como dice Javier Milei, los que nos partimos el lomo de sol a sol, generamos, ¿verdad? Pero si se mejora la calidad del gasto, por supuesto que alcanzaría. Sin el impuesto de combustibles y sin el impuesto de bebidas y sin el impuesto al cemento y sin el impuesto y todos los demás específicos que hay, ¿verdad? El tabaco, etcétera. Claro. Entonces, sí hay espacio, te voy entendiendo y te voy tratando, siguiéndote, Mario, en el tema de, se está recaudando más, la meta que se estableció se puede llegar, aún eliminando este impuesto de la distribución al petróleo, llegarían a la meta establecida. Lo que está sucediendo es que van a llegar a la meta establecida, van a recaudar más y no quieren dejar pasar eso, que van a recaudar más a favor del ciudadano. Y me parece muy interesante ver cuál es la mentalidad del burócrata, y que nosotros debemos también empezar a tomarlo muy en cuenta y pues estar más atentos, es cómo cuando recaudan más no reducen o no dejan de endeudarse, por así decirlo, y por ejemplo ahora pues lo que quieren es aumentarnos el presupuesto, o ya están aumentando el presupuesto por esa perspectiva de recaudar más.
Sí, las noticias es un aumento en la recaudación de un par de miles de millones de quetzales, vi por ahí. No tengo el dato exacto porque en este momento, como dicen, ahí son spoilers de lo que están presentando. Entonces, no he visto el proyecto oficialmente, pero algunas declaraciones de algunos diputados me pareció que estaban por encima de los 100 mil millones. Exacto, se está hablando de eso y se está hablando aproximadamente, bueno, decían de 2,000 millones y el tema aquí es, en lugar de bajar en la deuda, lo que hacen es aumentar el gasto. Y espacio hay, se puede reducir, se puede lograr, incluso sin hacer esa reducción, se llega a la meta que se había establecido. Y, digamos, hay cosas como de donde se puede compensar la parte, si no hubiera ese espacio en la pura recaudación, porque recordemos que todavía no hemos visto las vacunas. Y así, pues, hay un montón de cosas donde todavía no hemos visto en la cantidad de préstamos que se utilizaron para endeudarnos, no hemos visto el resultado como tal. Entonces, es una readecuación importante con los montos de dinero, pues, hubo donaciones también, etcétera. O sea, requiere un trabajo de readecuación, de autorizaciones, de permisos y demás, pero si no van a comprar las vacunas, si no van a pagar el resto del siguiente lote de vacunas, ¿para qué necesitamos el préstamo y para qué necesitaríamos los desembolsos? Y entonces no tenemos que cubrir esa parte del presupuesto que no nos vamos a gastar. Y así pudiéramos hacer el pensamiento de otras varias cosas, ¿verdad? Pero evidentemente cuando tenemos un presupuesto comprometido a aumentos a sindicatos y demás, y de nuevo, más del 70% del presupuesto, me acuerdo, va dirigido a pagos operativos o a gasto operativo. Luego hay una parte ya comprometida dentro de los presupuestos por asignaciones constitucionales y cada vez que aumentan el presupuesto, aumenta el gasto. Eso es el fenómeno que teníamos con la Universidad de San Carlos y sus amparos, que se calculaba mal, etcétera, y la Corte le dio la razón a la universidad en cuanto a calcular su ingreso conforme al monto del techo presupuestario. Y esto pues reduce la capacidad como tal del gobierno, ¿no? Entonces, si simplemente vamos aumentando, no importa cuánto recaudemos, nunca vamos a llegar a recaudar lo suficiente. Entonces el discurso del lado político siempre va a ser, no alcanza para cubrir el gasto. Pero en un hogar, cuando no alcanza para cubrir el gasto, todo el mundo se amarra el cincho. O sea, y solo en el gobierno, cuando no alcanza para cubrir el gasto, nos suben la deuda o nos suben los impuestos y pues la deuda ya sabemos que no es más que impuestos diferidos. Pues, pero me parece un tema muy interesante y pues estamos por concluir, pero el tema aquí es, pagamos un impuesto por consumir o por usar el gasolina, 4.70 si usa súper por cada galón, 4.50 por regular y 1.50 por diésel. Se supone que este dinero tiene un fondo, un destino específico y a mí la verdad me impresionó pensar que de estos 4, solo un quetzal se dedica a este fondo privativo para el mejoramiento de las carreteras y me siento como cuando mandas a alguien a comprar algo y no te devuelven el cambio. Y lo peor es que te dice que no había. Y ese lado, tienes toda la razón, porque además de esto, ¿cuáles caminos, cuáles carreteras? En fin, pues muchas gracias, Mario, por habernos acompañado. ¿Algo con lo que te gustaría concluir el programa? Me parece un poco desvergonzado del ministro de Finanzas y de SAT en comunicaciones oficiales decir que no hay espacio cuando han estado alardeando de que la recaudación está por encima de la meta. O sea, me parece que para mentir hay que ser un poco más coherente en las mentiras que uno dice, ¿verdad? El ministro de Economía dijo que sí había espacios y que lo tenía que arreglar el Congreso.
Entonces, esas posturas encontradas, creo que no se vale a la ciudadanía. O sea, es mejor que nos mientan y es mejor que nos digan la verdad, y no lo queremos quitar, y ahí se aguantan, a que traten de buscar excusas que no son ciertas. Entonces, para la próxima, que ahora es muy fácil que alguien salga como Olaf a decir, miren, eso no es cierto, y que nos enteremos muchos, que a la próxima pues sean más sinceros de decir no queremos y punto. ¿Para qué andar mintiéndonos? Así es, ¿para qué decirnos las cosas? O sea, ¿para qué mentirnos? Porque al final los números no están de su parte. Muchísimas gracias, Mario, por haber estado con nosotros. Un súper gusto. Platicábamos con Mario Archila, abogado y socio de Consortium Legal. Muchísimas gracias a todos ustedes por haber estado con nosotros. Nos escuchamos en nuestra próxima emisión de Libertópolis por la tarde. Mi nombre es María Dolores Arias. Que tengan una excelente tarde. Libercast presentó una producción de Libertópolis. Recuerda suscribirte y dejarnos 5 estrellas para que continuemos trabajando en producir más podcasts de tu interés. Libertópolis. Todo lo relevante que necesitas saber sobre Guatemala y el mundo en 10 minutos por $1.99 mensuales. Aprovecha la oferta de introducción de $15.99 al año. Suscríbete ya. Síntesisglobal.com